Doctor, yo sufro de la tiroides. O doctor, mi mamá sufre de la tiroides. Hoy vamos a hablar de las enfermedades tiroideas, porque muchas personas dicen sufrir de la tiroides, pero no todas las enfermedades de la tiroides son iguales. Hay diferentes tipos de enfermedades y hoy vamos a hablar de eso. Mi nombre es Sergio Rico, soy médico especialista en medicina familiar y esta clase está creada, está dirigida para la población general, no está destinada para estudiantes de medicina ni para médicos, por eso el lenguaje es muy general y la idea es que ustedes aprendan sobre sus propias enfermedades. Para empezar hablando de la tiroides, tenemos que definir primero qué es la tiroides. Entonces, la tiroides es una glándula, es decir, un órgano que produce hormonas que van a la sangre para ejercer diferentes funciones en otros tejidos diferentes a donde se produjo. La localización, la tiroides se ubica en la región anterior del cuello, adelante de la tráquea y central a los vasos sanguíneos que van hacia la cabeza. La función, pues realmente las hormonas tiroideas tienen una función en diferentes órganos del cuerpo, controlando la forma en que el cuerpo utiliza la energía. Puede tener efecto a nivel de los músculos, del corazón, de los pulmones, del sistema digestivo, a nivel del sistema central y ejerce diferentes funciones dependiendo la edad de la persona. Tiene efectos hasta en los fetos, es decir, en los niños que todavía no han nacido y durante el crecimiento de los niños, también en la edad adulta. Y hoy vamos a hablar un poco acerca de la enfermedad o de las alteraciones en dicha glándula. Para empezar a hablar de la tiroides, pues es importante mencionar dos cosas puntuales. No los voy a enredar aquí con esta gráfica, pero quiero resaltar dos cosas. Lo primero, hay dos hormonas, una que se llama la TSH, que es una hormona que se produce en el cerebro, en una estructura llamada hipófisis. La TSH es la hormona que estimula a la glándula tiroides para que ejerza su trabajo y la tiroides produce dos hormonas, la T3 o triiodotironina y la T4 o tiroxina. Por eso, cuando se miden las hormonas, si evaluamos la TSH, no estamos evaluando una hormona que esté produciendo la glándula, sino que es la que viene del cerebro a estimular la glándula para que trabaje. Y cuando medimos la T3 o la T4, ahí sí estamos evaluando las hormonas que está produciendo la glándula tiroides. Como datos epidemiológicos, en cuanto al sexo y a la edad, es 10 veces más frecuente las patologías tiroideas en las mujeres que en los hombres, y a medida que la edad avanza, aumenta también la incidencia, es decir, los nuevos casos de enfermedad tiroidea. Las causas más frecuentes dependen desde el punto de vista anatómico. El bocio es la enfermedad más frecuente y desde el punto de vista funcional, el hipotiroidismo. Los factores de riesgo pues son variados dependiendo para cada enfermedad, pero en general los que más se asocian con enfermedades de la tiroides es la deficiencia de yodo, haberse irradiado la región del cuello, tener enfermedades autoinmunes o un antecedente familiar de enfermedad tiroidea. Aquí vamos a hablar un poco de cuáles son las posibles enfermedades que pueden afectar la tiroides. Entonces, desde el punto de vista anatómico, es decir, de la estructura de la glándula como tal, tenemos el bocio, los quistes, los nódulos benignos y los nódulos malignos o el cáncer. Aquí dentro de este grupo incluir la tiroiditis porque es una alteración anatómica, es decir, una inflamación de la tiroides, pero que tiene más implicación funcional. Hay diferentes tipos de tiroiditis y las tiroiditis pueden causar incluso hipertiroidismo en un momento, hipotiroidismo en otro o tener una tiroiditis con una función tiroidea normal. Y dentro de los trastornos funcionales tenemos el hipotiroidismo, ya sea un hipotiroidismo manifiesto, es decir, el hipotiroidismo real que requiere suplencia hormonal con levotiroxina, el hipotiroidismo subclínico, que es una alteración que no necesita suplencia hormonal, el hipertiroidismo que también requiere tratamiento o el hipertiroidismo subclínico que tampoco requiere una suplencia. Para hablar un poco de este tema hormonal, les voy a dar una pequeña explicación de cómo se comportan las hormonas tiroideas, principalmente la TSH y la T4 libre, que son las que se utilizan en mayor medida para medir esta funcionalidad. La hormona como la T3 y demás se restringe pues para usos médicos en enfermedades que son un poco menos frecuentes o mucho menos frecuentes. Para interpretar, pues vamos a hablar de la TSH y de la T4 libre. Los valores normales de TSH oscilan más o menos entre 0.4 y 4 miliunidades por litro. Y los valores normales de T4 libre, es decir, de la tiroxina en fracción libre, es de 0.8 a 1.8 nanogramos por decilitro. Cuando hablamos de un hipotiroidismo subclínico es cuando la TSH está un poco más alta de lo normal, por encima
de ese valor de 4 con la producción de T4 normal. Es decir, el cerebro está estimulando a la tiroides para que produzca hormona, pero la tiroides está trabajando y está produciendo su hormona en condiciones normales. Generalmente no se trata a menos de que sea una elevación considerable de TSH o en mujeres embarazadas principalmente. El hipotiroidismo manifiesto, el hipotiroidismo real, es aquel en el que la TSH está elevada, pero la tiroides no produce hormona y la T4 libre está baja. El hipertiroidismo subclínico es aquel en el que el cerebro no está produciendo mucha TSH, es decir, está bajita, pero aún así la tiroides está funcionando normalmente. Y el hipertiroidismo manifiesto es en el cual la glándula está produciendo de forma autónoma las hormonas tiroideas, se eleva muchísimo la TSH y el cerebro reduce la producción de TSH para intentar frenar la producción de hormonas a nivel de la tiroides, pero aún así la glándula se está mandando sola y sigue produciendo las hormonas de forma autónoma. Los síntomas de las alteraciones funcionales principalmente, pues va a depender de cada uno de los sistemas. Entonces, en el hipotiroidismo, el cuerpo hace todo más lento, todo se va a la baja. Entonces, la frecuencia cardíaca es más lenta, eso se llama bradicardia. Desde el punto de vista neurológico, hay más pereza, más inapetencia, más lentitud, un poco como de depresión, de desánimo para hacer las cosas. El sistema digestivo también disminuye el peristaltismo, produciendo estreñimiento, digamos que el vaciado intestinal es un poco más lento. Y en cuanto al peso, como no estamos casi gastando energía porque todo lo del cuerpo va hacia la baja, entonces queda más energía acumulada en forma de reserva de tejido adiposo y por eso se aumenta de peso. El hipotiroidismo es la tiroides que aumenta de peso, que es lo que dice la persona. Realmente, aunque sí eleva el peso, tampoco es un valor exagerado de aumento de peso. Se habla más o menos de 3, máximo 5 kilos asociados al hipotiroidismo. El hipertiroidismo es la hiperfunción de la tiroides y así todo se va a la alta, se va produciendo más hormona y el funcionamiento de energía, el gasto de energía es mucho más alto. Entonces a nivel cardíaco el corazón va a ir mucho más rápido, eso se conoce como taquicardia. También aparecen las famosas palpitaciones que sentimos los latidos del corazón como si se nos fuera a salir. En la parte neurológica hay mayor tasa de ansiedad, de temblor, de quererse mover todo el tiempo, de inquietud. En la parte digestiva, el peristaltismo aumenta, produce diarrea, produce sonidos del estómago que sentimos que nos suena muchísimo todo el tiempo, se llama borborismo. Y en tema de peso, como se está gastando más energía, no queda reserva de energía y se empieza a perder peso. Estos son a grandes rasgos los síntomas. Desde el punto de vista de las alteraciones anatómicas o estructurales, como el bocio, quistes y demás, los síntomas tienden a ser más locales, más síntomas compresivos, sensación de alguna masa, dificultad para pasar. Eso principalmente cuando hay lesiones estructurales de gran tamaño. Aquellas que son pequeñas generalmente pues no producen ningún síntoma. Dentro de los exámenes dependen totalmente de la enfermedad que esté sospechando. Aquí, como esto es dirigido a pacientes, no le va a decir, debe hacer tal examen. No, el médico va a determinar cuáles exámenes se hace. Pero en general, una medición de hormonas tiroideas, la ecografía en algunos casos o cuando sospecho alteraciones estructurales, la gamografía, que realmente su uso se restringe a cuando hay nódulos y queremos ver si son nódulos hiperfuncionantes, es decir, nódulos puntuales en la tiroides que estén produciendo muchas hormonas, y la biopsia cuando son algunas lesiones sospechosas. Desde el punto de vista de las biopsias y de la ecografía, hay diferentes escalas que utilizamos los médicos, de las cuales les voy a hablar un poco rápido. A manera de escalas de ecografía, tenemos la escala de TIRADS, que es la que nos habla del hallazgo ecográfico, qué tan sospechoso es. Entonces, si el TIRADS es menor de 3, menor o igual a 3, generalmente son hallazgos benignos y no tienen mucho riesgo, mucha sospecha. El TIRADS 4 son hallazgos inciertos y la conducta que se tome va a depender de ciertas características ecográficas, del tamaño de la lesión y demás. En algunos casos se podría definir una biopsia, una cirugía, un seguimiento ecográfico. Todo eso se va a determinar según el criterio y según ciertas características. El TIRADS 5 ya es sospechoso de malignidad y el TIRADS 6 es aquella malignidad confirmada. En cuanto a las biopsias, se utiliza un sistema de clasificación que se llama el sistema de Bethesda. El Bethesda 1 es que la muestra no me orientó hacia ningún diagnóstico. El Bethesda 2 son hallazgos benignos. El Bethesda 3, que se puede subclasificar como 3A o 3B, son hallazgos generalmente indeterminados. El Bethesda 4 es sospechoso, el quinto es altamente sospechoso y el Bethesda 6 es el que ya confirma una enfermedad neoplásica.
Desde el punto de vista del tratamiento de las enfermedades tiroideas, vamos a empezar de lo más infrecuente a lo más frecuente. La cirugía generalmente se restringe para aquellas malignidades ya confirmadas o aquellas alteraciones anatómicas con compresión local, cuando hay un bocio, por ejemplo, de gran tamaño que me está dificultando la respiración o pasar alimentos o hace un componente estético importante, podría definirse cirugía. En cuanto al hipertiroidismo, en algunos casos se utiliza el metimazol, el propiltiuracilo, yodoterapia y también en algunos casos se utilizan medicamentos que se llaman beta bloqueadores para disminuir los síntomas asociados a ese hipertiroidismo. Y dentro del hipotiroidismo, es decir, la ausencia de hormona tiroidea, se requiere de suplencia hormonal con levotiroxina. Esta levotiroxina tiene diferentes nombres, pero todos esos nombres son con el principio activo de la levotiroxina. Entonces tenemos el Eutirox, Tiroxin, Citroid, MK. MK es un laboratorio pues, que produce también la levotiroxina. Independiente del nombre, todos ellos contienen levotiroxina. Y como es la entidad más frecuente y es el medicamento más frecuente, entonces es de lo que más les voy a hablar aquí en los próximos minutos. Unas recomendaciones puntuales para hablar de la levotiroxina. Lo primero, la dosis de levotiroxina es individual, no para todo el mundo es la misma dosis. Entonces, no está bien que digamos, no, es que yo tomo mucho porque mi vecina toma la mitad de lo que yo tomo. No, la dosis y los requerimientos son individuales para cada persona. Segundo, se debe evitar cambiar la casa comercial. Si estoy con una marca, en lo posible siempre tomar de la misma marca, porque si cambio, eso me puede alterar un poco el tema de absorción y el control de la enfermedad. Tercero, tomar 30 a 40 minutos antes del desayuno es lo ideal para garantizar su absorción. Se debe tomar con un vaso de agua completo. En este tema hay mucha información opuesta, hay muchas personas que dicen, no, es que se debe tomar con muy poquita agua, hay pacientes que dicen, yo me lo tomo solo con la saliva porque ya aprendí. No, eso es incorrecto. Se debe tomar con un vaso de agua, al menos de medio vaso de agua hacia arriba y ojalá que todos los días lo tomemos con una cantidad similar de agua para no alterar la absorción. En caso de que se le olvide el medicamento, se debe esperar 3 a 4 horas después de comer y tomar el medicamento. Después de eso, esperar otra vez los 30 a 40 minutos para que se pueda absorber solo, ya que él necesita que el estómago esté vacío para poderse absorber. Y cada vez que uno haga algún cambio de la dosis del medicamento, porque tocó subirla, porque tocó bajarla, lo usual es que el médico le pida un control de TSH, puede ser a las 4 o a las 8 semanas después de haber ajustado el tratamiento. En algunos casos, si el control es a 3 meses, pues se va a pedir a 3 meses, pero no se debe repetir antes de 4 semanas de haber ajustado la dosis porque el resultado no va a ser muy confiable. Esto es todo lo que les traía hoy para hablar de enfermedades tiroideas. Les agradezco a las personas que vieron esta información. También los invito a suscribirse al canal, a que le den like a este video y que lo compartan con las personas que ustedes creen que esto les puede resultar útil. Muchas gracias.